Muy buenos días, tengan ustedes. Vamos a leer el Evangelio de hoy en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Está tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 15 al 20. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuidado con los falsos profetas. Se acercarán a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los reconocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da fruto bueno, y el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los reconocerán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a meditar un poco el día de hoy este Evangelio de San Mateo. Dice que Jesús le advertía a sus discípulos que tengan cuidado con los falsos profetas. Hace 2000 años, 2000 y tanto de años, Jesús le estaba advirtiendo a los profetas. Y hoy la iglesia advierte: cuidado, los falsos profetas todavía existen. No crea que eso fue en ese tiempo, todavía existen los falsos profetas. ¿Cuáles son los falsos profetas el día de hoy? Las personas que andan engañando, las personas que andan mintiendo con evangelio distinto, con evangelio diferente al que hemos escuchado hace 2000 años. El evangelio que enseñaron los apóstoles, el evangelio que la Iglesia Católica enseña, ese es el evangelio de Cristo. Y ahorita andan falsos profetas. ¿Cuáles son? Los niños no se deben bautizar. Hace 2000 años los bautizaban y hace 300, 400 años salieron ellas a decir que no se bautizan los niños. Falsos profetas. Las personas no se pueden confesar. Los apóstoles decían, Jesús le dio la autoridad a los discípulos para que perdonen sus pecados. Los evangélicos dicen no se pueden confesar directamente con Dios. ¿Lo dicen las Escrituras? No lo dicen las Escrituras. Falsos profetas. La Virgen María no es virgen. Falsos profetas. La Biblia demuestra que sí es virgen. Entonces, la iglesia advierte: mosca, cuidado, tengan cuidado con estos falsos profetas que andan engañando, andan mintiendo. La segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, tiene un solo versículo, y dice que el que se aventura, el que se aparta, el que se va de la iglesia, el que no permanece en la doctrina de Cristo, dice, ese no posee a Dios. No posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee a Dios, al Padre y al Hijo, dice. Entonces no podemos nosotros confiarnos de que no. ¿Por qué dice la Biblia? Dice, ¿por qué vienen vestidos de falsos, de lobos voraces? Porque cuando llegan a enseñarte, dice, esta es la palabra de Dios. El que escucha la palabra de Dios es de Dios. El que no escucha la palabra de Dios no es de Dios. Y con eso nos engañan. Dice, no se confíen, porque ellos vienen a engañar. Son falsos profetas. Vienen vestidos de lobos, con una camisa manga larga blanca, bien adornada, bien bonitos, y a decir, mire, esta es la palabra. No, pero yo soy católico. No, eso no importa. Esa es la palabra de Dios. Vamos esta noche al culto. No, pero es que yo voy a la iglesia católica. Pero el católico, como no sabe, que es ignorante, pues se va a la pata de ellos, pues no saben que son lobos.
lobos voraces, mentirosos, engañadores. Así son los hermanos que se han apartado de la iglesia. Cuando yo era católico, permanecía la doctrina de Cristo. Dice, como dice, el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? La de Cristo. Cuando ya una persona viene a decir, no, que no se debe bautizar, que no se debe confesar, que no debe, que eliminen los sacramentos por completo, son falsos profetas. Porque los sacramentos, todos aparecen en la Sagrada Escritura. Un niño no tiene pecado, ¿para qué se bautiza? Entonces, ¿para qué se bautizó Jesucristo? Mateo 3:3. Jesucristo no tenía pecado, ¿o sí? Entonces son falsos profetas por eso, porque andan engañando, andan mintiendo, andan levantando falsos testimonios en contra de la iglesia de Cristo, en contra de la doctrina de Cristo. Y les puede pasar lo que le pasó a Saulo, en Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículo 13. Entonces dice el versículo 10, dice, si alguno viene a ustedes y no trae la doctrina, ¿cuál doctrina? La de Cristo. Si vienen unas personas a la casa suya, si usted es católico y no trae la doctrina de Cristo, ¿usted es católico? No, entonces no lo reciban en su casa. ¿Por qué dice la palabra de Dios? En su casa ni le saluden, pues el que lo saluda se hace cómplice de sus malas obras. ¿Por qué se hace cómplice de sus malas obras? ¿Por qué dice la palabra que sus malas obras? Porque son falsos profetas, porque son lobos rapaces, andan en malas obras, andan engañando, andan mintiendo, andan diciendo mentiras. La palabra no se equivoca. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28, dice que Pablo le decía a los apóstoles, Pablo le decía a los obispos, le dijo, cuiden de ustedes mismos. Le dice, sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces, que no perdonarán al rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. ¿De dónde salieron todos los evangélicos? De entre ustedes mismos, de entre la iglesia católica. Cuando yo era católico, cuando yo era bobo, cuando yo era eso, cuando me metí, me metía a cristiano. Se metió no a cristiano, se metió a protestante. Dejó de ser cristiano y se metió a protestante. Dígalo así. Los cristianos ya somos nosotros somos cristianos. Entonces la Biblia no se equivoca. Cuando la Biblia dice una cosa es porque es así. Se introducirán ante ustedes falsos hombres que enseñarán doctrinas falsas. Intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Estén pues atentos y recuerden que durante 3 años no se lo he dejado de decir. Entonces, hermanos de Dios, la palabra de Dios el día de hoy pues nos habla un poquito fuerte en contra de los falsos profetas, en contra de las doctrinas. Hay más de 500,000 falsas doctrinas y todos dicen que ella es la iglesia de Cristo. Todos tenemos el año, tenemos el fundador de cada doctrina, de cada falsa doctrina que ellos han constituido. Por ejemplo, los bautistas tienen 600. Se fundaron en el 1606 en Inglaterra. Los testigos de Jehová, los adventistas, todas estas falsas doctrinas, tenemos el año que se fundó, tenemos el fundador quien la fundó y tenemos el país donde la fundaron. Entonces son falsos profetas. La única iglesia que Cristo fundó en Mateo 16:18 sobre Pedro, le dijo, Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Todas las doctrinas le tiran a la iglesia católica. Todos nos llaman idólatras, nos llaman un poco de cosas que inventan en contra de la iglesia católica, en contra de nosotros los cristianos. Por eso, hermanos que nos ven a través de este video, tengan cuidado, no los reciban en sus casas si no son de la iglesia católica, son falsos profetas
y cuídense porque empiezan a eliminarles un poco de cosas que nos llevan a la salvación. Por eso son falsos profetas. El falso profeta vino a engañar, vino a mentir. Estos son obreros de Satanás. Así es. Entonces, bueno, no se le olvide compartir este video, darle like, compartirlo con sus amigos, compañeros de trabajo, de estudio, y que esta evangelización que estamos llevando en este canal se siga extendiendo por todas las comunidades. Dios les bendiga y que tengan un día lleno de bendiciones.